Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Mejora la situación social. El DANE reveló que están aumentando las cifras de hogares en mejores condiciones económicas, al igual que las expectativas financieras para los próximos meses. Nos acompaña esta noche el director de esta entidad, Juan Daniel Oviedo, para analizar con detalles este informe. El auge de las fintech en Colombia. Cada vez hay más plataformas digitales en nuestro país dedicadas a prestar servicios financieros, asesorías, trámites y muchos otros servicios. Nos acompaña esta noche el presidente de Colombia Fintech, Eric Rincón, para explicar el tema. La revolución de los videojuegos. Colombia no escapa al explosivo crecimiento de esta industria que cada vez involucra a más empresas, más inversiones y por supuesto muchísimos más fanáticos por todo el mundo. Juan Fernández nos trae las cifras y el panorama en su movida empresarial. Y comenzamos esta emisión hablando de los avances en la situación económica de los hogares en Colombia. Sobre el tema, el DANE reveló hoy la encuesta Pulso Social correspondiente al mes de julio. Doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, ¿cómo ha estado? Muy buenas noches, Víctor, y muy contento de acompañarlos el día de hoy. Doctor Oviedo, nos ha mostrado usted recientemente las cifras del rebote que ha tenido la economía, los distintos sectores, en fin, hemos hecho un amplio análisis de todos esos datos, pero ¿esto sí lo están sintiendo los hogares colombianos? ¿En su interior las personas sí están viendo reflejadas todas esas cifras macroeconómicas que usted nos cuenta? Exactamente, ese es uno de los propósitos más importantes que tiene la encuesta Pulso Social, es sentir si verdaderamente los hogares, desde sus percepciones o desde sus hábitos o desde sus expectativas, efectivamente están visibilizando la mejora de las condiciones económicas que vemos, por ejemplo, con el crecimiento de la economía, el crecimiento del sector manufacturero o con la evolución un poco más lenta, pero que es positiva en relación con el mercado laboral. Y aquí el indicador de confianza del consumidor que nosotros obtenemos a partir del Pulso Social, efectivamente lo que mide son esas percepciones de los hogares urbanos de las 23 principales ciudades del país en relación con lo que pasaba hace 12 meses, con lo que creen que va a pasar en los próximos 12 meses, no solo en su hogar, sino en todo el país. Y por eso, con esta mejora del indicador de confianza del consumidor, que de las 13 versiones que hemos podido desarrollar desde el inicio de la pandemia, pues tiene su valor más alto con un puntaje de 35 puntos sobre 100. ¿Es la mejor cifra desde que llegó la pandemia o desde que ustedes hacen esa medición? Y puntualmente, ¿por qué son más optimistas en este momento los colombianos? Bueno, uno de los elementos que nos permite aterrizar ese optimismo es que cuando le presentamos a los hogares la posición o que se expresen en relación a cómo ven la economía de su hogar en julio de 2021 en comparación con la que observaban en julio del 2020, vemos que aproximadamente la mitad de los hogares de las 23 principales ciudades del país nos dicen que todavía ve la situación peor o mucho peor. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y eso por qué es una mejoría? Es una mejoría porque no más, Víctor, en el mes de junio, esta prevalencia de hogares que estaban viendo su situación económica peor o mucho peor era del 65.6%, y cuando iniciamos la medición exactamente hace un año, en julio del 2020, era casi 3/4 partes de los hogares del país considerando que su situación económica estaba peor o mucho peor. Eso es una señal de mejora muy importante que también se ve ya con una calificación muy cercana a una mejoría muy contundente en relación con la percepción que ven los hogares sobre la situación económica del país, en donde ahí sí desafortunadamente todavía el 80% de los hogares, que hace un año era casi el 92%, consideran que la situación económica del país en julio del 2021 era peor o mucho peor de la de un año inmediatamente atrás. Doctor Oviedo, recuerdo que cuando usted empezó a explicarnos esta nueva encuesta del DANE el año pasado,
hubo un dato que prácticamente resumía todo lo que nos estaba pasando. No necesitábamos ponernos a hablar del número de empresas que habían quebrado, doctor Oviedo, no necesitábamos hablar de las cifras de desempleo, en fin, era un indicador que reflejaba la dramática situación y era el número de hogares colombianos que dejaron de comer 3 alimentos, 3 golpes al día y pasaron a consumir por toda esa crisis económica 2 golpes, 2 alimentos al día. Esto es dramático, doctor Oviedo. Y en su momento usted hablaba de millones de personas. ¿Cómo está ese indicador en este momento? ¿Ha mejorado en algo? En ese momento el indicador ha mejorado incluso cuando nos comparamos con julio de 2020, porque pues este es el primer año del pulso social que llegó para quedarse, sino que también cuando lo comparamos con la incidencia de inseguridad alimentaria que estaban observando los hogares en las 23 principales ciudades del país en el mes de mayo, estamos viendo casi un incremento de 6 puntos porcentuales en la participación de hogares que efectivamente están contando con la posibilidad de consumir 3 comidas al día. En el momento del paro nacional en mayo, solamente el 63% de los hogares de las 23 principales ciudades del país tenían la posibilidad de consumir 3 comidas al día. Mientras tanto, en julio, la medición más reciente, estamos en el 69.1% de los hogares observando esta posibilidad de consumir 3 comidas al día. Desafortunadamente, desde la perspectiva geográfica, seguimos viendo unas heterogeneidades muy grandes en donde las principales ciudades del Caribe como Cartagena, Sincelejo, Barranquilla y Montería están enfrentando participaciones muy bajas dentro de los hogares que residen en esas ciudades, contando con la posibilidad de consumir 3 comidas al día. Pero tiene en cifras el número de hogares, doctor Oviedo, que todavía no pueden alimentarse más allá de las 2 comidas o de los 2 golpes al día. Bueno, en ese momento nosotros estamos viendo que para que podamos ver la movilidad de los aproximadamente 7.25 millones de hogares que el año pasado tenían la posibilidad en julio de 2020 consumir 3 comidas al día, lo que estamos viendo es que aproximadamente 1.742.098 hogares de estos 7,5 millones de hogares tuvieron que pasar de consumir 3 comidas al día a 2 comidas al día en este mes de julio del 2021, que es el mes de referencia del pulso social. Eso significa que aproximadamente el 24% de los hogares que consumían 3 comidas al día en el año inmediatamente anterior tuvieron que pasar a consumir 2 comidas al día en el contexto de la pandemia, en este caso en el mes de julio de 2021. Hablando, doctor Oviedo, de otros temas de percepción de los hogares, ¿qué tanto les preocupa el desempleo? O no sé si ustedes tienen clasificadas las mayores preocupaciones de los colombianos, de los hogares en este momento hacia adelante. Bueno, desde la perspectiva de preocupaciones hay 2 fundamentales en este contexto de evolución de la pandemia. En primer lugar, ¿qué creemos nosotros que va a pasar con los precios en los próximos 12 meses? Y ahí lo que nosotros estamos viendo es que en esa expectativa frente a las presiones inflacionarias que nosotros hemos visto a lo largo de los últimos meses, particularmente fortalecidas por los efectos del paro nacional, lo que vemos es rápidamente cómo aproximadamente el 69% de los hogares en las 23 principales ciudades del país creen que en los próximos 12 meses los precios van a seguir creciendo igual de rápido o incluso de forma más acelerada en la geografía nacional. Y en relación con el empleo, nosotros tenemos unas perspectivas también que son relativamente ácidas frente a las perspectivas de mejora de empleo. No más. En julio de 2021, nosotros estamos viendo que aproximadamente el 46.7% de los jefes de hogar de las 23 principales ciudades del país considera que, al contrario de aumentar, es altamente probable que en los próximos 12 meses el empleo se reduzca. Esto lleva a que todavía tengamos una debilidad en la confianza de los hogares sobre el contexto país, de sus principales indicadores económicos, lo que se confirma cuando hablábamos, Víctor, al comienzo, claro, de que aproximadamente el 80% de los hogares considera que todavía la situación económica del país
que se prevé para los próximos 12 meses puede estar relativamente afectada a lo largo de los próximos meses. Una última pregunta, doctor Oviedo, agradeciéndole su tiempo. Para la economía, para la reactivación económica es muy importante que la gente se vacune. ¿Cómo están los colombianos en cuanto a su disposición para recibir la inmunización? ¿Están abiertos o no o tienen todavía muchas preocupaciones? Bueno, en este concepto, Víctor, es importante reconocer en primer lugar un avance significativo de la vacunación en los jefes, en los más de 12 millones de jefes de hogar urbanos de las 23 principales ciudades del país. Lo que nosotros vemos rápidamente es que más del 50% de los jefes de hogar de las 23 principales ciudades del país nos reportan haber recibido ya efectivamente la vacuna. Sin embargo, frente al remanente, en este caso, del 45% aproximadamente de jefes de hogar que todavía no han recibido la vacuna, vemos cómo en julio del 2021 el 9.2% del total de jefes de hogar en el país todavía se muestra reticente a aplicarse la vacuna. Esto significa que cuando censuramos o acotamos la no intención de vacunación solamente dentro de los jefes de hogar que no han recibido la vacuna, estamos viendo que aproximadamente el 20.6% de ellos no están interesados en aplicarse la vacuna en julio del 2021, cuando en junio teníamos al 19.5% de estos jefes de hogar no interesados en aplicarse la vacuna. Y otro elemento a resaltar es que es importante avance de la vacunación que nos reporta de haber observado casi el 55% de los jefes de hogar, al menos habiendo recibido una dosis de la vacuna. Estamos viendo un avance muchísimo más fuerte en jefes de hogar que no se encuentran en situación de pobreza, mientras un avance mucho más lento en los jefes de hogar que se encuentran en situación de pobreza monetaria. Muy interesantes, como siempre, todas las cifras que nos entrega el DANE. Doctor Oviedo, feliz noche, gracias por estar aquí. Buenas noches, Víctor, y un saludo muy especial. Continuamos entonces en Signo Pesos, pero haremos primero una breve pausa para contarles al regreso cuánto le han costado a las aseguradoras los daños de bienes públicos y privados por el vandalismo este año. Ya regresamos. Es indudable el auge de un sinnúmero de plataformas digitales que prestan dinero, ofrecen asesorías, permiten pagos electrónicos y facilitan muchos otros servicios financieros. Son las llamadas fintech, un término que sin embargo sigue siendo todavía muy desconocido y tal vez confuso para muchos colombianos. Por eso hemos querido invitar esta noche al doctor Eric Rincón, presidente de Colombia Fintech, para hablar de esta revolución, de este boom que hay en este momento en nuestro país. Doctor Rincón, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor, y unas muy buenas noches a su audiencia. Explíquenos bien qué es una fintech. Bueno, la fintech básicamente corresponde a todos esos nuevos modelos de negocio que están hoy en día incorporando tecnología para transformar la prestación de productos y servicios financieros. Básicamente, los dos grandes elementos que debe tener en cuenta fintech es innovación aplicada y adicionalmente la transformación de un producto de un servicio financiero convencional. Pero, ¿qué tipo de servicios prestan las fintech? Porque hay muchas plataformas digitales que no necesariamente clasifican dentro del grupo de las fintech. Claro, fintech tiene hoy en día 9 grandes segmentos. Por un lado están las que se dedican a pagos digitales, donde se encuentran procesadores de pago electrónico, pasarelas de pago, billeteras. Todo lo que tiene que ver con dispersión de pagos hace parte de ese segmento. En segundo lugar está el segmento de la RegTech, que RegTech es básicamente toda la tecnología que permite mitigar los riesgos que son propios de la actividad financiera, por ejemplo, soluciones de identidad digital, firmas electrónicas, entre otros. En tercer lugar está el crédito digital, el más grande del fintech acá en Colombia, donde tenemos casi que 90 actores. Ahí es importante hablar del crédito para personas y el crédito para empresas. En los últimos 3 años, 4.5 millones de créditos digitales se han originado. También está el fintech del financiamiento colaborativo, el crowdfunding, que es básicamente armar la vaca para desarrollar un proyecto de inversión. Por otro lado, está el fintech del factoring, los sistemas electrónicos de negociación que permiten anticipar, sobre todo a las MIPYMES, el pago de sus facturas. Está también el fintech del InsurTech, que es la tecnología aplicada a los seguros. Está también todo lo que tiene que ver con aplicaciones que permiten participar en el mercado de valores.
también estarán las fintech de criptoactivos y que desarrollan soluciones blockchain y obviamente los denominados neobancos. Como se da cuenta, Víctor, pues fintech es muy heterogéneo, es muy Claro. amplio, efectivamente desarrolla muchas verticales. Pero, doctor Rincón, no importa que me dé nombres de una o dos empresas que sean consideradas fintech y por qué las consideran dentro de este segmento. Bueno, es interesante hablar, por ejemplo, de una empresa como puede ser Movi. Movi en la actualidad es una SETPE que desarrolla depósitos electrónicos y que tiene ya cerca de 2 millones de clientes y que en Colombia se ha convertido en un muy importante actor en la medida en que es una billetera digital que permite la dispersión de pagos a través de lo que podríamos denominar esa inyección que requiere nuestra economía a partir de programas como Ingreso Solidario. Otra muy importante es Te Paga, con ya cerca de 1 millón de clientes, una billetera digital también que en estos momentos está trabajando en todo lo que tiene que ver con la dispersión de recursos y de auxilios, incluso también del gobierno nacional. Doctor Rincón, me hablaba usted de que las fintech pueden hacer préstamos. Lo que pasa es que muchas veces nos quedamos como en el pasado, ustedes ya están en el futuro. ¿Esa no era una tarea autorizada, por lo menos en la regulación colombiana, solo para los bancos grandes que conocemos? ¿O por qué estas entidades pueden hacerlo? Las fintech, como usted pudo haber advertido o como pudimos ver hace un momento cuando expliqué los segmentos, son muy de nicho, o sea, trabajan en nichos específicos. Muchas de ellas se dedican únicamente a operaciones de captación, hay otras que se dedican simplemente a hacer infraestructura tecnológica para poder conectar a la gente, hay otras que se dedican únicamente a préstamos. Eso significa que en la mayoría de los casos no son intermediarios financieros, no captan para colocar. Acá en Colombia, efectivamente, hay una regulación prudencial y una carga regulatoria muy grande en el caso de quienes hacen intermediación, captan para colocar del público. Y en este caso, las fintech, por ejemplo, cuando prestan dinero, las fintech de crédito, son fintech que no captan del público y por lo tanto no requieren licencia o autorización por parte del supervisor financiero. Pero mucho cuidado con lo siguiente, Víctor. Todos los diferentes segmentos fintech se encuentran hoy en día regulados, tienen una importante regulación prudencial y, por ejemplo, las fintech de préstamo tienen hoy en día vigilancia por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Ah, pero eso es muy, muy importante. Entonces, ¿cuál podría ser la diferencia entre una fintech, por ejemplo, y un banco digital, como los que están lanzando recientemente, Rappi con Davivienda, Nubank, en fin, hay una cantidad de nuevos actores en el mercado? Bueno, sin duda alguna el régimen operacional, mientras que en el caso de un neobanco, el neobanco desarrolla prácticamente las mismas operaciones que tiene a cargo un banco tradicional, pero prescindiendo completamente de la sucursal física y desarrollando una combinación que es lo propio de la fintech, que normalmente es esa combinación entre diseño, experiencia de usuario, agilismo y tecnología. En el caso de una empresa, digámoslo así, bancaria, ellos tienen obviamente hoy en día un régimen operacional que les permite actuar a través de oficinas, a través de diferentes canales presenciales, y yo creo que lo que distingue una fintech neobanco de un banco es la experiencia del usuario frente al uso de los medios digitales. Pero ojo, un neobanco en Colombia requiere, por supuesto, licencia financiera. Las fintech de otros segmentos, como por ejemplo las de pagos, las de crédito y todas aquellas que no hacen captación, pues no requieren licencia financiera. Hay algunas, como las de crowdfunding, que como tienen una importante fricción con la captación, también requieren autorización por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Ascenso de la Bolsa de Valores es una fintech? Sí, así es. Ascenso es una fintech y esto es bien interesante a lo que usted está llegando, y es que hay algunas fintech que incluso tienen origen bancario. ¿Quién podría desconocer el papel que hoy en día ha jugado en Colombia aplicaciones como DaviPlata, que tiene origen en bancos? Pues para los giros del gobierno, imagínese. Claro, o Nequi que también ha tenido un papel muy importante. Son fintechs. Entonces, ahí
Hay algunas, es importante que esto se tenga claro, hay por supuesto algunas importantes aplicaciones fintech que no necesariamente nacen exclusivamente del emprendimiento digital. La mayoría de ellas nacen del emprendimiento digital y de ese tesón de nuestros emprendedores en desarrollar soluciones que combinen innovación y que combinen la mejor experiencia para el usuario. Pero hay otras que nacen de los bancos como spin-offs o como algunos proyectos especiales que se han transformado en verdaderas soluciones para los diferentes ciudadanos. Me gustaría abordar un último tema con usted, doctor Rincón, porque es el boom también del momento, así como hay boom de fintech, y es el interés que tienen los colombianos por los criptoactivos, por las criptomonedas. Se está desarrollando un proyecto piloto con la supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia y están participando varias fintech. ¿Nos podría mencionar algunos nombres que por lo menos independientemente del riesgo de precio que pueda tener un criptoactivo, sea confiable para la gente comprar estas criptomonedas ahí? Aquí lo más importante es que se tenga en cuenta que ya en Colombia, en primer lugar, no hay ninguna norma que limite o prohíba el uso y comercialización de criptoactivos. Los activos digitales son perfectamente legales, corresponden a una manifestación lícita del fintech y lo que sí es importante señalar es que frente a algunos riesgos que ha identificado el supervisor financiero como también el Banco Central, pues es necesario comenzar a desarrollar una regulación que permita mitigarlos, eliminarlos eventualmente y creo yo que es muy bien recibido el proyecto piloto dentro de la arenera de la Superintendencia Financiera entre 9 alianzas de empresas financieras vigiladas por el supervisor y plataformas de intercambio de criptoactivos. Allí hay 9 alianzas donde los 3 bancos más importantes del país tienen ya algún tipo de desarrollo en materia de lo que puede llegar a ser la conexión con este ecosistema de criptoactivos. Y algo que yo creo que es importante destacar es que al final del proyecto piloto debería estar desarrollada alguna norma que defina la forma en la que los bancos pueden relacionarse con esas empresas que comercializan y que intercambian criptoactivos en Colombia. Antes de que se me vaya, doctor Rincón, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el futuro de las fintech en Colombia? ¿Las ve usted cada día más inmersas en nuestro día a día? Pues el futuro es inmensamente promisorio y le voy a contar por qué, Víctor. La adherencia, la confianza que tienen los consumidores hoy en día en Colombia nos ubican como el país de mayor adherencia a fintech en la región. Además de eso, el tercer ecosistema en tamaño después de Brasil y de México. Tenemos hoy en día activas 344 empresas fintech y esas 344 generan 9.600 empleos. Hemos tenido la oportunidad de tener ventas cercanas a los 3 billones de pesos durante el año 2020 y por supuesto fintech llegó para quedarse. Aquí lo más interesante es que no se puede ver ese, digámoslo así, el tema de que fintech entonces llegó a cambiar la estructura del sistema financiero simplemente porque aparecieron unos emprendedores digitales. Fintech es muy importante porque ha generado un efecto competitivo en el mercado financiero colombiano y ese efecto competitivo necesitamos que sea respaldado, por ejemplo, superando algunas asimetrías que se encuentran definidas en la regulación y ahí es muy importante el proyecto de ley que hoy en día se está discutiendo en el Congreso, el proyecto de ley de inversión social o reforma tributaria, donde se podrían eliminar asimetrías en materia de retenciones y en materia de GMF o el gravamen a los movimientos financieros en pagos digitales. Eso haría que los pagos electrónicos en Colombia fueran menos costosos y creo yo que eso es muy importante para el país. El famoso 4 por 1000. Doctor Rincón, gracias, feliz noche, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Muchas gracias, Víctor. Es que la reforma tributaria toca a prácticamente todos los sectores de la economía. En más información, las marchas y los bloqueos que se han registrado este año han generado millonarias pérdidas por el vandalismo. Los costos, en muchos casos, han tenido que ser asumidos por las aseguradoras. Este es el reporte del presidente de Fasecolda, Miguel Gómez. A medida que transcurren las semanas y se presentan las reclamaciones, tenemos una más clara percepción de lo que le costó a la economía del país la violencia durante las jornadas de paro de los últimos meses.
En total, los bienes afectados ascienden a 241.000 millones de pesos, de los cuales 154.000 son bienes del sector privado y 60.000 millones corresponden a bienes públicos. Cali, la ciudad que tuvo las mayores manifestaciones, representa el 48% de estos bienes que fueron siniestrados. En total, 5.158 riesgos que estaban cubiertos por la industria aseguradora tuvieron afectaciones en materia económica. Eso nos demuestra que las jornadas de paro fueron no solo muy costosas para la economía, sino adicionalmente para los bienes públicos que son propiedad de todos porque son pagados por los impuestos de todos. Y a propósito de este tema, mañana hay de nuevo marchas programadas en Bogotá y en muchas otras capitales del país. Por eso hay temores entre los comerciantes. Veamos. Vemos con una inmensa preocupación la convocatoria que hace el Comité del Paro para marchas mañana 26 de agosto. La economía apenas empieza a respirar, apenas empezamos a ver algunas luces de esperanza con la consecución de empleo para muchas personas y con un comercio que poco a poco va despegando en un momento donde la vacunación está en pleno furor, aún con algunos inconvenientes, pero en pleno furor. Un día de marchas tumba la economía de una manera muy importante. El 80% de las ventas se pierden. Más del 70% de las personas tienen inconvenientes para desplazarse desde su casa al trabajo y del trabajo a la casa. Esto es supremamente grave. Esto no debería ocurrir. También están muy preocupadas las autoridades sanitarias porque las aglomeraciones podrían propagar más rápidamente la variante Delta en el país. Otra breve pausa, pero ya les contaremos sobre la nueva línea especial de créditos para empresas en Bogotá en segundos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, 171.000 millones de pesos, 171.000 millones, y corresponde a los recursos dispuestos para una línea especial de crédito en alianza entre la Alcaldía de Bogotá y Bancoldex. Estos créditos están dirigidos a 8.000 micro, pequeñas y medianas empresas de la ciudad. Los préstamos contarán con buenas tasas, bajas tasas de interés, amplios plazos para realizar los pagos, periodos de gracia y otras ventajas. Los recursos buscan que las empresas inviertan en capital de trabajo y en su modernización. Llega la hora de hablar, de conversar con Juan Fernández sobre el mundo de los negocios. Juan, adelante, su tema para hoy, bienvenido. Víctor, buenas noches. Le voy a dar unos datos rápidos de la industria de los videojuegos en Colombia y empresas que aprovechan estas plataformas para múltiples estrategias. Caso, el de la operación en el país de la unidad dedicada al gaming, como se le dice, y los eSports. Publicis Play del grupo francés Publicis para desarrollar ecosistemas virtuales que respondan a la necesidad de las empresas. Y la tendencia de este tipo de servicios pues tiene que ver con el aumento de los usuarios de videojuegos en América Latina y por supuesto Colombia. Y eso ha hecho que las empresas hayan identificado en este mercado una oportunidad para acercarse a sus consumidores de forma distinta. Y eso es lo que explota la agencia, por ejemplo. Hay un estudio para apoyar lo anterior de Newzoo que dice que la industria de los videojuegos en Colombia mueve unos 420 millones de dólares y junto a Chile y Perú es uno de los países con mayores ingresos de la región, con crecimiento por el orden del 20% en 2020 en comparación al año anterior. Esos números indican que en Colombia hay fácilmente 22 millones de jugadores, de usuarios de videojuegos que representan más o menos el 64% de la población que tiene contacto con Internet en el país. Según Newzoo, durante la época de pandemia en América Latina los ingresos de la industria superaron los 6.000 millones de dólares. Esa decisión de Publicis también se soporta en que en Colombia hay 2 millones de espectadores que se conectan a los torneos de eSports y cerca de 320.000 personas visitan cada día la plataforma de streaming Twitch. Y esta pues es Víctor, la moda de hoy sobre videojuegos y lo que compañías como las que hemos mencionado hacen para aprovechar el mercado. Twitch, una de las plataformas, gracias Juan, preferidas por estos días por James Rodríguez.
Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 3.865 pesos con 4 centavos, subió 3 pesos con 16 centavos. Petróleo Brent, de referencia para Colombia, sigue recuperándose. Hoy avanzó más de un 1%, ya se acerca a los $72 por barril. Precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 1.712.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia se recuperó, tuvo una leve subida de 0,11%. La acción más valorizada, la protagonista fue la de Protección, con una ganancia de 9,09% o casi 10%, y la acción que más cayó fue la del grupo Mineros, que tuvo un retroceso de 1,99%. Pero antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. Este es el top 10 de los países del mundo que más carros nuevos tienen. En primer lugar, ahí se nota la plata, Arabia Saudita. En segundo, China. Tercer lugar, Emiratos Árabes Unidos. Y le siguen Singapur, Austria, Reino Unido, Suiza, Irlanda, Japón y Dinamarca. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.